Porque estamos presenciando cambios epocales con grandes transformaciones como la digital, la del emprendimiento y la sostenible. Desde ahora en Radio La Clave, Alex Tudor llega al aire de la 92.9 para presentar Transformación Clave. Una invitación a conversar los temas que nos impulsan a todas y a todos a construir un mundo mejor. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a Transformación Clave, transformación digital, emprendimiento, innovación, sostenibilidad y muchas otras transformaciones. Cuando son casi exactamente las 4 de la tarde, faltan unos segundos, 18 grados en Santiago, día viernes, nadie se enoja, todos felices por irnos a descansar el fin de semana. Estamos en este bloque donde nos van a contar cosas muy interesantes en cuanto a operación remota de máquinas, vehículos y robots, pero antes de eso, vamos, David. Transformación Clave. Mundo digital. Mundo digital podría haber sido el mundo de innovación también. Nos acompaña Fernando Braco, gerente general de SK Godelius. Fernando, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo va el día, la semana? ¿Todo bien? Ha sido una gran semana. Acércate por favor lo más posible al micrófono. Ha sido una muy buena semana, sí. Excelente. Oye, cuéntanos el nombre SK Godelius. ¿De dónde sale ese nombre que llama la atención? Yo que soy tengo ese sesgo por las palabras, por como me decía un amigo, por la etimología y bueno, saber el origen, cómo le ponen las startups, las empresas, el nombre a sus empresas. En este caso, ¿cuál sería la historia? La historia de Godelius, empecemos por ahí, es un homenaje. Yo tengo un pasado en la academia, en matemáticas, y esto es un homenaje a un lógico matemático, Kurt Gödel, que demostró uno de esos teoremas fundamentales en el siglo XX que me fascinaban y me siguen fascinando, y entonces el nombre es un tributo a Gödel. ¿Y el SK también? El SK tiene que ver con que, ¿no?, el grupo Sigdo-Coppers invirtió en Godelius y es, hoy la empresa es parte del grupo Sigdo-Coppers y por lo tanto hay ahí una señalización de eso mismo. ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Más allá de empezar a hablar de todas estas posibilidades y todo lo que es la operación remota de máquinas, vehículos y robots que se concentran en la minería hoy en día, yo creo en el caso chileno y quizá en el mundo es distinto, pero por la importancia de la minería en Chile, pero ¿qué cosas hacen ustedes? ¿Ustedes son consultores? ¿Implementan? Godelius es una empresa de ingeniería. En la práctica, el problema de volver viable la operación remota aplica en una multitud de mercados verticales. La minería es un caso cantado. En particular, si uno piensa en lugares remotos, peligrosos, en donde el incorporar personas al frente de trabajo es en sí mismo riesgoso, bueno, allí aparece la necesidad y la tendencia de volver viable la operación remota. Operación remota que en algunos casos uno la debiera imaginar digamos, con la visión de un centro de operaciones en las que alguien está moviendo un joystick, está moviendo palancas, y ese movimiento es replicado por una máquina que está lejos. Hay otro paradigma que es, uno esencialmente aprieta un botón y la máquina remota autónomamente se mueve. Claro, ¿qué es lo que es operación remota en definitiva? El mundo en el que Godelius se encuentra es esencialmente un punto intermedio, típicamente entre esos dos extremos. Ese punto intermedio a su vez evoluciona en el tiempo, porque la robótica, particularmente la robótica que está vinculada también al avance en inteligencia artificial, está volviendo viable su utilización en ambientes no estructurados. Eso, la traducción práctica es... Sí, me interesa mucho esa traducción, porque uno piensa en la data, en inteligencia artificial, data estructurada o no estructurada, pero esto de los ambientes no estructurados, explícalo. En esencia, uno podría decir que la robótica no es una novedad desde hace varias décadas. Cuando uno imagina, por ejemplo, plantas de ensamblaje de autos, hace décadas que funcionan.
Ahora, esos robots típicamente están en zonas aisladas, en jaulas, y sus recorridos son esencialmente predeterminados. Uno tiene completamente claro a priori lo que va a hacer ese robot. La lógica de la data estructurada de un formulario, pero acá es el camino del robot. Esencialmente un tema de coordenadas espaciotemporales. Uno sabe ahora y dónde va tal acción va a tener efecto. La novedad, la gran novedad que la cuarta revolución industrial y en particular el avance de inteligencia artificial está volviendo viable, es los robots que tienen cierta capacidad de tomar decisiones ellos. Entonces uno no necesariamente previó de antemano, se encuentra con obstáculos, se encuentra con escenarios no previstos y hay cierta delegación de funciones hacia la máquina, en este caso hacia el robot. Es en esos ambientes en donde, aparece la nueva robótica en todo su esplendor, y es ahí donde juega esencialmente Godelius. Perfecto, porque una cosa es lo que tú dices, no estructurado en el espacio temporal y físico, digamos. Exacto. Y otra cosa es, ¿por qué lo defines como un punto medio? Justamente porque el apretar el botón y todo que funciona automático versus el joystick, ¿tiene que ver con esta lógica de lo estructurado del movimiento? En esencia, porque la capacidad de resolver un problema en donde hay un humano esencialmente haciendo lo mismo, pero de lejos, depende de muchos factores, pero diría un factor crucial es tener comunicaciones con suficiente ancho de banda y con suficiente baja latencia. Exacto. Esos dos diría que son los factores principales. Ahora, si uno piensa en procesos en los que algunos de estos dos criterios no se cumplen o que su complejidad vuelven poco eficientes que una persona esté de lejos haciendo esto, tiene de algún modo que delegar cierta autonomía a la máquina o al robot. Ese fenómeno, ya digo, tiene una infinidad de novedades, ¿sí? Hay que pensar en ejemplos. Usemos ejemplos para ilustrar el punto. Si uno tiene que manipular explosivos en minería, la propia manipulación, ENAEX sería un excelente una de ellas. Un excelente ejemplo, empresa hermana, por cierto, del grupo Sigdocopter. Claro. Entrevistado a su gerente general. La propia manipulación de explosivos demanda una serie de procesos esencialmente no estructurados. Nosotros en Godelius estamos en este momento en distintos sitios del mundo, en particular en Canadá, y en Canadá terminamos de hacer un proyecto en el que el objetivo es cargar ácido sulfúrico en trenes. Bueno, cargar ácido sulfúrico en trenes implica, en la vida cotidiana actual, como se hace hoy, demanda que una persona se suba a un vagón, que abra una escotilla. Abrir una escotilla es un fenómeno altamente no estructurado. Los trenes tienen posiciones muy difíciles de precisar, variables. Los tornillos o los bulones o las tuercas son también no estándares. Hay una serie de procesos vinculados con las presiones relativas afuera y dentro del vagón. Cada una de estas cosas, si uno quiere robotizarla, quiere evitar que la persona se exponga a los riesgos, en particular los derrames de ácido, necesita que no dependa solo de un sistema de coordenadas preciso, depende de esencialmente eso que le llamo la robótica no estructurada. Algo que me queda súper claro el ejemplo también, los dos, pero el de los explosivos, el de ENAEX, porque obviamente que el territorio donde uno va a poner el explosivo cambia permanentemente, nunca es estándar, nunca es estructurado, pensado como estándar la geografía. Y en general cualquier proceso que sea nativo manual está implícitamente orientado hacia las destrezas de un ser humano. Y las destrezas robóticas se van acercando a las destrezas humanas, pero están todavía lejos en algunos aspectos de llegar a ellas. Oye, solo por copucha, como decimos nosotros acá en Chile, yo creo que ya conoces esa palabra. ¿Cuánto tiempo? Sí. Y hasta quizás Argentina también, ¿no? Uruguayo. Sí. ¿Tú eres uruguayo? Yo soy uruguayo. Ah, muy bien. Sí. Oye, ¿pero lo usan en Uruguay también copucha o debe ser...? No, pero está completamente aprendido. Ah, perfecto. Sí.
¿Cómo se usa en vehículos? Por ejemplo, el famoso rover que se desplaza en Marte o en el desierto. De hecho, otro de los proyectos en que Godelius tiene, bueno, yo diría que con algo de inmodestia, tenemos la sensación de que ha sido un hito muy importante, es precisamente un vehículo que se desplaza en lugares tipo desérticos, o sea, con temperaturas extremas, en donde el vehículo es casi autónomo y en donde tiene la capacidad de perforar, tiene la capacidad de tomar muestras, tiene la capacidad eventualmente de analizar esas muestras. Esto, por ejemplo, se usa para las etapas iniciales de un proceso en donde los geólogos están buscando relevar desde el punto de vista de la exploración un cierto territorio. Se puede usar también para buscar contaminantes en una zona en donde puede haber algún riesgo de contaminación y otros. Este tipo de vehículos, que en nuestro caso, nuestro proyecto emblemático fue hecho en Arabia Saudita, tuvo la particularidad de que, por analogía, llevó a Godelius a tomar contacto con el mundo de la minería espacial. Y de hecho hoy es una de las avenidas de trabajo de Godelius. Entender algo, ¿hasta qué punto esto que hacen ustedes con este espacio y territorio no estructurado y este punto intermedio entre el joystick y absolutamente autónomo, ¿por qué no se puede hacer cargo el día de mañana la inteligencia artificial permitiendo ese juicio en ese lugar y territorio no estructurado? Es que la inteligencia artificial juega un papel efectivamente crucial en esto, y es lo que está volviendo viable correrse en ese espectro hacia la creciente autonomía. Si uno piensa en... la inteligencia artificial es un habilitante de lo que tú haces. Porque lo full automatizado ni siquiera probablemente requiere inteligencia artificial, ¿o también? La inteligencia artificial es un concepto tan amplio que uno diría que la respuesta es sí, aunque en los procesos estos no estructurados, las habilidades específicas, las que permiten anticipar situaciones, las que permiten que uno delegue autonomía al robot, refieren típicamente a capacidades que están recién desarrollándose. Ya. O sea, un problema de capacidades. Son tecnologías emergentes, son cambios que a medida que hablamos hoy es bastante notorio la irrupción de los robots humanoides. Uh-huh. Bueno, los robots humanoides tienen ciertas capacidades vinculadas con su capacidad motriz, pero están todavía lejos de tener las destrezas, por ejemplo en las manos, que cuando las tengan van a habilitar un universo de herramientas que fueron originalmente diseñadas para los seres humanos. La expectativa de la industria es los robots humanoides, más temprano que tarde, van a tener un papel crucial en estos desarrollos. Y su desarrollo depende esencialmente de modelos robóticos, que es otra forma de decir, es un área de inteligencia artificial. Oye, yo les cuento a todas y todos que a Fernando lo entrevisté para algo que mis amigos de Acti me pidieron hacer en Icare, y le pregunté en ese momento, y es de las pocas personas que sabía el origen de la palabra robot. Es verdad, bueno, la palabra robot tiene su origen en Europa Central y está asociado a una cierta noción de esclavitud. Yo decía también en esa conversación que, aun si esto es estrictamente así, quien verdaderamente popularizó la palabra robot fue Asimov en sus novelas de ciencia ficción. Bueno, pero para que sepan, en todos los idiomas eslavos, donde está también en Europa Central, hoy día República Checa, Eslovaquia, significa rob, significa esclavo. Entonces por ahí derivó el robot. Una nota cultural en nuestro programa Transformación Clave. Oye, esto de robots cuadrúpedos que inspeccionan correas transportadoras, no sé si viste esto que salió de Kawasaki, creo que un ser humano montando un cuadrúpedo maravilloso, corriendo por bosques y por hielo, no sé. Conecto las dos cosas, aunque quizás no tienen que ver, pero... Efectivamente, las plataformas robóticas móviles, que así las llamamos en Godelius,
tienen a esta altura fisonomías muy diversas. Pueden tener patas, pueden tener ruedas, pueden tener orugas, pueden tener alas. Y típicamente transportan un sistema de sensores, a veces también le llamamos una mochila, que es la que permite tener conciencia del medio ambiente, medir, censar lo que en este caso particular se quiera medir. Cuadrúpedos inspeccionando correas transportadoras es un caso de uso muy concreto. Codelius tiene también mucho orgullo de decir, son de los primeros proyectos de esa naturaleza que hoy forman parte ya cotidianos en la minería en Chile, y que una especie de perro robótico. Estos perros robóticos tienen unos cuantos fabricantes en el mundo que ya los desarrollan, y montados sobre esos perros robóticos va un set de sensores, en particular que miden temperaturas, unas cámaras termográficas que miden temperaturas, los rodillos sobre las que se desplazan las correas transportadoras. Cuando tienen problemas suelen tener cambios de temperaturas que se detectan con estas plataformas robóticas móviles, y también audio. También hay, por supuesto, ruidos que, si se detectan de manera oportuna, anticipan posibles problemas. En lugares como la minería, en donde las correas transportadoras son elementos muy críticos, esto tiene un gran valor. Estos, digamos, robots o vehículos, o sea, son móviles, a diferencia de las máquinas. ¿Qué complejidades encuentras en una categoría, máquinas que son más estáticas versus los que son móviles, ya sean cuadrúpedos, robots, vehículos? ¿Son muy distintas los desafíos? Bueno, yo creo que la distinción principal tiene que ver con con la que comenzábamos la conversación, vinculado con el ambiente estructurado y el ambiente no estructurado. Una máquina que se desplaza... no hay versión no estructurada de máquina, siempre ahí podría haberla, sobre todo si hay destrezas. La manipulación, para poner un ejemplo específico, de fármacos radiactivos, se hace con máquinas, robots, pero que están típicamente en un lugar fijo. Claro, como cuando uno se acuerda de las fábricas de autos, estas grandes... Exacto, pero hay una cierta latitud, cierta libertad, ciertos grados de libertad adicionales que, en cierto modo se inscriben dentro de ambientes no estructurados. Los robots que se desplazan en lugares abiertos y cuya topografía es variable, es el caso, digamos, paradigmático de ambientes no estructurados, y desde ese punto de vista estas plataformas robóticas móviles dependen de entender dónde están, de saber navegar, de entender dónde están aún si no tienen, por ejemplo, disponibilidad de señales satelitales, por ejemplo, en la minería subterránea, etcétera. Eso es, hay una suite, unas capas de conciencia del ambiente que son imprescindibles, que en el ambiente fijo vienen dadas. Oye, antes que se me olviden, ¿cuán lejos estamos de, minería en la Luna, minería en Marte? Y también te quiero preguntar el tiro por operaciones a grandes profundidades. Bueno, minería en el espacio es un amplísimo campo que está notoriamente iniciando nosotros creemos una expansión muy importante. ¿Pero qué tan lejos estamos de eso? La respuesta se podría contestar diciendo, en el fondo ya empezó, ya ha habido misiones a asteroides, ya ha habido, por supuesto, misiones a Marte y la Luna, en donde hay las primeras etapas del fenómeno de la minería, en este caso fundamentalmente para detectar minerales específicos y para traer pequeñas muestras. En ese sentido ya empezó. Ahora bien, en el marco de esta nueva carrera espacial, el tema de los recursos espaciales o minería espacial es un hecho de la causa. En el ecuador lunar hay helio 3, un isótopo particular de helio, que forma parte de la meta de varias empresas concretas que hoy están trabajando no para periodos, no para décadas para adelante, sino unos pocos años para adelante. Y hay misiones para buscar helio 3 en la Luna para los próximos pocos años. Cerca de los polos lunares, particularmente en el polo sur lunar, hay hielo, y el hielo es un elemento crucial para los proyectos de establecer bases permanentes en la Luna. Eso es, bases con personas permanentes en la Luna. Y la minería de hielo
es, por cierto, también otra área que está desarrollándose a medida que estamos hablando. Y en este mundo que estamos, que es el mundo del que puede, lo hace porque puede, con esto que está pasando con Trump y todas estas luchas arancelarias y otras. ¿Cómo se va a regular la minería en la Luna? Antes yo te hubiera dicho o hecho esa pregunta. Hoy día no hay nada que regular. El que quiera agarrar un pedazo y tenga el poder lo va a hacer, y la capacidad. Efectivamente es un desafío enorme el marco regulatorio en el espacio en general. Existe en el marco de Naciones Unidas ciertas reglas de juego que, por ejemplo, inhiben la militarización del espacio, inhiben el uso de ciertas herramientas nucleares. Pero esas reglas se rompen rápido. Bueno, no. En todo caso sí existen. Lo que efectivamente hay una zona gris o una zona no precisamente definida tiene que ver con los recursos naturales y su explotación. Algunos países, Estados Unidos claramente, Luxemburgo también, han establecido normas que en sus países, en los hechos, permiten la explotación y la apropiación de recursos en el espacio. Fondos del mar y también el Ártico o la Antártida, también me imagino que son lugares quizás no tan complejos como la Luna o Marte, pero que igual difíciles. Me imagino que algo habrá ya o se estará haciendo en las fosas de 8.000 metros. En dos sentidos hay una analogía con la conversación anterior. Por un lado, la dificultad técnica que en profundidades importantes... ¿La presión o la señal? La presión, los problemas de comunicaciones. Si en vez de ser en el agua es en la tierra, lo que se llama el deep mining, implica temperaturas que vuelven imposible la llegada de los seres humanos, por una cantidad de motivos técnicos para la extracción mismo. Pero agregado a esto, hay un tema regulatorio. Y en particular en el fondo marino también rige normas del derecho internacional que por ahora en lo esencial limitan la explotación de recursos minerales en aguas internacionales. Perfecto. ¿En qué industria ves tú en Chile, aparte de la minería, la aplicación de estas operaciones remotas en ambientes no estructurados? Quizás en los salmones ya se está haciendo algo, revisar las redes. ¿Dónde más ves tú posibilidades? Bueno, hablando específicamente de Godelius, y solamente para ilustrar la diversidad de casos de uso, la industria de la construcción, en donde ciertamente suele haber escenarios remotos, difíciles, en donde hay muchas ventajas en tener operación remota. Nosotros tenemos proyectos en el telescopio BLT de Paranal, que en general Chile tiene una inmensa ventaja por sus cielos, y hay grandes telescopios ópticos y radiotelescopios que también están típicamente situados en lugares difíciles, de gran altura. El mundo agrícola. En general, prácticamente no hay sitio en donde de manera tendencial la operación remota no se vuelva un aporte muy importante. Oye, le vamos a mandar un mensaje a los muchachos de la sala de control, porque operación remota de nuestras pantallas, porque están saliendo aquí unas imágenes, David, que parece que no son las mías. Así que bueno, paso el dato, pero no nos escuchó nadie. Oye, hablemos de futuro. ¿Cómo ves, no solo a ustedes, también a ustedes como Godelius? No sé si tienen operaciones en otras partes del Cono Sur, de la TAM, pero también cómo ves el futuro de tu especialidad. Si yo te dijera, sueña, así como Ray Kurzweil dice que el 2030 se va a eliminar la muerte y se pega una digamos, predicciones bastante impresionante. ¿Cuál sería tu visión, tu futuro, un poquito con el tejo pasado, como decimos en Chile? Me aproximaría diciendo dos cosas. Primero, en cuanto a Godelius, en cuanto a Sigdocoppers, en cuanto a la industria, creo que es un periodo excepcional, de una fertilidad extraordinaria, en donde la ola transformadora que estas nuevas tecnologías de algún modo traen
vuelven increíblemente atractivo. Es fácil imaginarse flotas de robots dando vueltas en los más diversos escenarios, tanto en minería, en construcción, en temas de rescate. Y a nivel de B2C. ¿Ah? Y a nivel doméstico. Imaginar robots humanoides jugando un papel en la salud, en temas efectivamente domésticos. Oye, hasta de pareja, yo vi unas fotos por ahí, pues. Ahí no me pronunciaría. Ahí no me quiero meter. En todo caso, creo que tiene sentido inscribir esta pregunta de hacia dónde va esto a la pregunta más general de hacia dónde va la inteligencia artificial, hacia dónde va la robótica, hacia dónde va la convergencia, incluyendo temas vinculados con la neurobiología. La relación entre estos asuntos y el cerebro está crecientemente madurando y por lo tanto una buena parte de las novelas de ciencia ficción empiezan a volverse crecientemente verosímiles. Las implicaciones éticas de esto son gigantescas. La capacidad de los estados de lidiar con ellas es, por supuesto, inmensamente desafiante. Oye, te tengo una pregunta, a ver si cabe dentro de todo lo que estamos conversando, pero el cuerpo humano, el interior del cuerpo humano, también es un ambiente no estructurado. O sea, cuando pensamos en tantas alternativas, soluciones que uno lee, se ilusiona respecto al cáncer y a pequeños nanorobots que van por el organismo, por la sangre, etcétera, comiéndose esas células cancerígenas malas. ¿Es algo que cabe dentro de tu especialidad, pero a nivel micro o nano? Bueno, para empezar, por supuesto, no tengo ninguna ambición, ninguna pretensión de ser especialista en estos asuntos. No, pero uno de repente dice, bueno, tengo este know-how y eso se extiende al mundo micro o nano y no tiene por qué ser macro y grande. Lo que me animaría a decir es que la convergencia entre estas disciplinas es un ingrediente que si uno lo mira en términos tendenciales va a ocurrir, donde va a ser natural imaginar, por ejemplo, nuevos materiales, y efectivamente la miniaturización de la robótica es uno de los aspectos y las consecuencias biológicas de eso también lo son. La traducción de eso en términos de terapias nuevas, aplicaciones robóticas vinculadas con la salud son un hecho hoy. Hay una buena parte de las cirugías que empiezan a hacerse por medios robóticos. Los alcances y la proyección de eso, en todo caso son muy hasta esta empresa chilena, Levita Magnetics, que además de los magnetos, también estaban empezando con este tema de la operación remota en conjunto a sus magnetos. Y una vez entrevisté al CEO, al doctor que inventó todo esto y que lo dirige. No nos queda mucho tiempo, Fernando, pero lo último que te quiero preguntar, a mí siempre me hace pensar mucho cómo las empresas compiten, cuando uno ve océanos rojos o la competitividad o la competencia de empresas externas en Latinoamérica, en la educación. Se abren oportunidades, pero se abre la competencia. O sea, yo soy en la Universidad Católica y le puedo enseñar y estos microcredenciales, aprendizaje toda la vida a alguien que está en Panamá, pero también me compiten. Entonces, ¿cómo ves tú tu negocio y estos desarrollos de la inteligencia artificial? ¿Solo lo potencia o hay una mini amenaza de que al final sean los grandes modelos, los grandes sistemas los que desarrollen lo que tú haces hoy día? Yo creo que son inseparables, están la oportunidad y la amenaza. Creo que efectivamente uno coexiste en un mundo en el que ambas cosas van a estar ahí. Ahora, desde el punto de vista de Godelius, la fertilidad de este campo es gigantesca. Lo que hace Godelius, lo que hace el grupo Siglo-Coppers, es por naturaleza global. O sea, yo creo que cualquier viso de provincianismo aquí estaría de más. Resolver un problema suficientemente complejo en una mina subterránea en Chile tiene la representatividad y la legitimidad para resolverlo en cualquier lugar del mundo. Me parece que ese es el enfoque uno. Segundo, en términos de el reparto, la distribución, la especificidad, diría
tanto en software como en hardware, hay una oportunidad inmensa para la región, para Chile y para la región. Y solo para terminar, en el ejemplo específico de minería espacial, el hecho de que la minería esté involucrada le da mucho sentido a que en Chile se ponga mucha atención al asunto. Excelente. Y lo último, Bielsa, ¿sí o no? No, son bromas. Yo sé que tenés algunos problemas, pero no vamos a entrar en eso porque tenemos que saludar a nuestros auspiciadores. Morris Opaso lidera la revolución digital con soluciones en la nube. Más de 1.500 proyectos en la TAM respaldan su enfoque 360 para innovar con tecnología. Transforma tu empresa ahora con Morris Opaso. Visita morrisopaso.com. Ellos son Advanced Partner de AWS Amazon Web Services. Muchas gracias a Fernando Braco, gerente general de SK Codelius. Muy interesante lo que hacen. Éxito y nos veremos por ahí. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida.